Buenos días. Este es el último video de una serie de videos donde estamos hablando sobre el modelado matemático de un sistema masa, resorte, amortiguador. ¿Vale? En el primer video lo que hicimos fue derivar el modelo matemático o la ecuación diferencial que rige el movimiento o la física que hay en el sistema. En este caso, este es un sistema de un grado de libertad, pues tiene una sola ecuación diferencial. En el segundo video lo que hicimos fue explicar un poco la teoría de lo que son las frecuencias naturales y la relación de amortiguamiento. Y en el tercer video lo que hicimos fue implementarlo en Simulink. O sea, reescribir esta ecuación e implementarla en Simulink. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Vale? Entonces, la idea... Y también verificamos un poco la respuesta, que estuviera correcta y eso. La idea de este video es, ya con todo armado, o sea, ya tenemos el modelo matemático, lo tenemos implementado en Simulink, ya sabemos que soluciona el sistema, o el Simulink, y nos da una respuesta. Vamos a analizar un poco dicha solución. Entonces, por ejemplo, tenemos que, para el caso que la masa son 10 kilos, la rigidez del resorte o rigidez del sistema 100 newton sobre metro y el coeficiente de amortiguamiento viscoso 10 newton por segundo sobre metro. Vamos a ver en ese caso pues cuánto es la frecuencia natural, cuánto es la relación de amortiguamiento. Podríamos calcular también, que es algo que se me olvidó en los videos anteriores, que es beta crítico. O sea, el valor de coeficiente de amortiguamiento viscoso crítico, que ya habíamos dicho de algunas ecuaciones anteriores, que se calculaba como 2 veces la masa, 2 veces la masa por la frecuencia natural. Listo. Una vez tenemos eso, lo podemos guardar aquí en el editor, lo guardamos y lo ejecutamos. Y ya tenemos básicamente en el workspace de MATLAB tenemos todos los valores. Por ejemplo, el beta crítico es 63.24. Significa que como el valor que tenemos de beta es 10, estamos en subamortiguado. O sea, la respuesta que esperamos es subamortiguada. Ahora vamos a jugar un poco con estos valores. La frecuencia natural que tenemos es 3.1623 radianes sobre segundo, ¿vale? Y la relación de amortiguamiento, que es zeta, es 0.1581. Lógico, es menor que 1, es subamortiguado. Entonces, una vez, y las condiciones iniciales. Ya una vez ejecutamos esto, podemos ir al archivo de Simulink, lo guardamos y lo ejecutamos. Ya le está configurado. En los videos anteriores se mostró la configuración para poder leer las señales y todo eso, ¿vale? Listo. Entonces podemos ir acá al inspector de datos y mirar en este caso la simulación 1, porque claro, ya habíamos parado las simulaciones que habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, esto del inspector de datos se puede configurar acá. El número de pantallas que tú quieres que te muestre, por ejemplo, el layout. En este caso tengo 3. En la primera vamos a seleccionar la posición, en la segunda vamos a seleccionar la velocidad y finalmente en la tercera vamos a seleccionar la aceleración. Con esto yo puedo ver el comportamiento tanto en posición, en velocidad y en aceleración. Fíjate que en posición empieza en la posición 0 y comienza a oscilar en torno a la posición de equilibrio, que sería la de 0, y a vibrar en torno a ese sistema.
para una condición inicial de 1 metro sobre segundo. O sea, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el bloque está en una posición de equilibrio, que es esta, y él va a empezar a oscilar, ¿vale?, en torno a esa posición, hasta que se queda quieto, ¿vale? Eso es lo que está pasando, ¿vale? Eso es lo que está pasando. Esta es la posición del bloque. Comienza a oscilar en torno a esa posición de equilibrio, ¿vale? Y vemos que el desplazamiento máximo tuvo alrededor de 0.25, algo así, ¿vale? Ahora, aquí estamos viendo la respuesta del sistema. En este caso el sistema no tiene fuerza, simplemente tiene una condición inicial. O sea, la condición inicial era que la velocidad inicial, o sea, la velocidad en la posición de equilibrio era 1 metro sobre segundo. Y por eso él queda oscilando. Ahora, nosotros esto lo podemos cambiar todo lo que queramos. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que el sistema sea sobreamortiguado o sea con amortiguamiento crítico, si yo quiero que sea con amortiguamiento crítico, el valor de beta, por ejemplo, debe ser 63.2456. Entonces, si yo coloco aquí 63.2456, guardamos y ejecutamos, ya cambia el valor de beta. Fíjate que ahora beta va a ser igual al beta crítico. Y ejecutamos ahora aquí, guardamos y ejecutamos. Ahora en el inspector de datos ya está, ya cambió. Si vieron que ya cambió, por ejemplo, aquí este está un poco desfasado, entonces vamos a ajustarlo. Simplemente es seleccionarlo y darle aquí en Fit. Ya se ajusta. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Entonces, vieron que aquí el comportamiento es diferente. El bloque empieza en la posición 0 y debido a la condición inicial de velocidad, pues se desplaza a la derecha hasta 0.11, por ejemplo, y luego se regresa, pero ya no vibra, sino que queda quieto, se queda quieto en la posición de equilibrio. O sea, no alcanza a dar una oscilación, ¿vale? Lo mismo pasa, pues, esa es la variable de posición, lo mismo pasa con la variable de velocidad y aceleración. Prácticamente no hay una inversión, o sea, no vibra. Eso es lo que ocurre, no vibra. Entonces, aquí, en este caso tan sencillo, podemos ver lo útil que es hacer todo este análisis. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, en la suspensión de un vehículo, sea una moto, un carro, una bicicleta, nosotros haciendo un modelo parecido a este, claro, un poco más complejo, podemos detectar cuál es el beta crítico que necesitamos para que la suspensión sea estable, o sea, para que no oscile, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si este beta es mayor? O sea, ¿qué pasa si este beta es 100, por ejemplo? Sería el caso de sobreamortiguado. De hecho, ya aquí lo guardé y lo corrí, o sea, ya cambiaron los valores. Beta ya vale 100 newton por segundo sobre metro. Si vamos ahora al Simulink, a ver si ya corrió, creo que ya corrió, ¿no? Sí. Vale, entonces encontraríamos, por ejemplo, prácticamente igual, ¿no? Prácticamente igual. Creo que no ha corrido, espérate. Ahora. Sí, ahí cambió un poco. Vale. Sí, no había corrido. Vale, entonces fíjate que lo bueno del inspector de datos es que, por ejemplo, esta corrida número 3 es el caso cuando es sobreamortiguado. Fíjate que cuando es sobreamortiguado el comportamiento
es muy parecido al de amortiguamiento crítico. Prácticamente es igual, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el comportamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, el valor de desplazamiento máximo es 0.08. Mientras que si lo comparamos con cambiémosle aquí un poco el color. Entonces, fíjate, en verde tenemos la posición del amortiguamiento crítico y en rojo o anaranjado tenemos la posición de sobreamortiguado. Lógico que oscila menos, ¿vale? Oscila menos, o sea, el desplazamiento máximo que alcanzó es mucho menor, es 0.08, alrededor de 0.08, mientras que del otro era 0.11. Ahora, desde un punto de vista conceptual, pues más o menos la respuesta es la misma del sistema. Pero fíjate que sí hay una diferencia enorme. Por ejemplo, ¿qué significa tener un beta de 100 desde un punto de vista económico y técnico? O sea, un amortiguador que sea capaz de absorber 100 newton por segundo sobre metro. Y uno de 63, ¿vale? Y uno de 63. Nos va a costar un poco más obtener este de 100. Y básicamente la respuesta es prácticamente la misma. Fíjate que no hubo oscilación del sistema, ¿vale? No hubo oscilación del sistema. Y es más, para el caso de amortiguamiento crítico, que es el verde, aunque osciló un poco más, 0.11 metros en este caso, se detuvo antes. O sea, el tiempo en que se detiene o llega o se detiene el sistema es menor. Fíjate que estuvo alrededor de 2.5, 2.6 segundos, mientras que el sobreamortiguado, que sí es verdad que tuvo una oscilación un poco menor en amplitud, sí se demoró más para llegar a su posición de equilibrio. Se demoró hasta 4.5 segundos, más o menos, o de pronto un poquito más, por ahí 5.5 segundos. Entonces fíjense que por ese pequeño detalle, siempre sería ideal trabajar con el amortiguamiento crítico. Siempre sería lo ideal, ¿vale? El mismo comportamiento pues lo podríamos ver en la velocidad, ¿no? Fíjate que en la velocidad no hay tanta diferencia, aunque también se ve exactamente lo mismo que vimos ahorita. Por ejemplo, el crítico sería el verde y el anaranjado o amarillo, creo, sería el sobreamortiguado. El comportamiento es muy parecido, fíjate. Y la ventaja del inspector de datos es que podríamos compararlo inclusive con el original, pero si hay o no hay, a ver. Así, podríamos compararlo con el original, o sea, con el modelo como lo teníamos al inicio de la simulación. Vamos a colocarla aquí en posición, que era, y lo cambiamos por ejemplo a azul, que era cuando era subamortiguado. Entonces fíjate que aquí tenemos los tres casos. El caso azul, miremos la gráfica de posición. El caso azul es subamortiguado, oscila mucho. El caso verde es amortiguamiento crítico. Y el caso rojo, creo que era rojo o anaranjado, no se ve bien. Amortiguamiento sobreamortiguado. ¿Vale? Podríamos ver, por ejemplo, qué impacto tiene usar una masa más grande. Podríamos ver qué impacto tiene usar una rigidez más grande o más pequeña, ¿vale? Entonces, fíjense que una vez se construye el modelo y se soluciona, para eso sirve. Para ver el comportamiento del sistema dependiendo de los valores que tengan los parámetros. Eso es básicamente, o sea, el objetivo, ¿no?, de construir un modelo. Ahora, ya para finalizar, vamos a mirar cómo se le da una fuerza externa. Fíjate que hasta ahora
hasta ahora estamos analizando este caso. Estamos analizando el caso donde tengo el bloque con un resorte o una rigidez, con un amortiguamiento, ¿vale? En la horizontal, pero solo. O sea, lo único que estoy haciendo ahora al inicio fue de la posición de equilibrio, que es esta, le imprimí una velocidad inicial de 1 metro sobre segundo y él comienza a oscilar, ¿vale? Bien, pero solo, o sea, por eso puedo hallar la frecuencia natural, por eso puedo hallar el beta crítico, ¿vale? Ahora, eso es porque necesito primero estudiar el sistema. Ya conozco todas las propiedades del sistema, sé cómo se comporta, cuál es el beta crítico, cuál es la frecuencia natural, cuáles son mis parámetros, cómo afecta a cambio una cosa u otra. Una cosa interesante es mirar qué pasa. Una cosa interesante es mirar qué pasa cuando tiene una fuerza externa. Por ejemplo, si tiene una fuerza externa aquí, esa fuerza, ¿cómo puede ser? Ahora mismo la tengo con valor cero, o sea que no existe. Pero en Simulink, la ventaja de usar Simulink es que esta fuerza puede ser una ecuación matemática básica o compleja, ¿vale? Entonces yo aquí podría colocar un seno, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el sistema? O sea, ¿qué pasa con la posición de oscilación? O sea, ¿qué pasa con la posición del sistema cuando aplico una fuerza? También puede ser un tipo rampla. También puede ser un tipo pulso. ¿Vale? O otro tipo de funciones matemáticas que ya Simulink trae. Eso es supremamente importante y es muy fácil de hacer, ¿vale? Para analizar cómo responde el sistema a eventualidades del entorno. ¿Cómo se haría eso en Simulink? Pues de la siguiente forma. Aquí donde dice, bueno, no dice nada, pero aquí en esta parte donde tengo 0, la constante 0, la puedo eliminar y puedo conectar lo que yo quiera. Por ejemplo, yo podría conectar una función pulso. Entonces, un generador de pulsos, por ejemplo, lo podría conectar allí. Y ese generador de pulsos yo le puedo modificar lo que yo quiera. Si le doy doble clic, yo aquí le puedo colocar una amplitud. Fíjate que en este caso el generador de pulso, ¿qué te genera? Te genera un salto. En este caso el salto sería en fuerza. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que vamos a aplicar una fuerza de 10 newton durante un periodo de 10 segundos. Fíjate que la simulación demora 10 segundos. Entonces el periodo es cada vez que se repite el pulso. Podría ser cada segundo o cada 2 segundos. Y el ancho de pulso es el tiempo de esos 2 segundos. ¿Qué tiempo va a estar aplicado los 10 newton? Puede ser un segundo, o sea, la mitad, o sea, el porcentaje del periodo debe ser la mitad, que es un 50%, ¿no? Ahora se me olvida si aquí va un 50, ahora miramos, a ver cómo nos da. Y el de fase, pues en este caso sería 0, ¿vale? Listo, entonces amplitud 10 newton, periodo 2, pulso, no sé, es que no sé si viene en porcentaje, vamos a colocarle 50 por ahora, y 0. Vamos a darle a aplicar. Ok. Para ver qué estoy metiéndole al sistema, bueno, aquí si quieres ponerle un nombre, por ejemplo, fuerza externa, ¿vale? Podríamos también hacer lo mismo que hicimos antes, la seleccionamos, le damos en los 3 punticos y le damos en la señal de Wi-Fi o de Data Logger. ¿Para qué? Para que me coloque acá en el inspector de datos, me coloque esto, ¿vale? Listo. Lo único que tenemos que hacer es guardar, correr y mirar la solución. Bueno, en este caso, bueno, voy a suprimir primero, voy a quitar todo lo que tenía antes, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí
primero la fuerza externa. Mira que esta es la fuerza. Vamos a quitar las demás. Ya les había dicho que aquí yo puedo configurar esto, ¿no? Yo podría quitar esta. Aquí en el layout, que es este que está aquí, yo podría decirle que me deje una sola. Ya está, una sola. Aquí en esta sola, pues solamente va a aparecer por lo que yo le diga acá. Por ahora vamos a dejarlo así. Fíjate que aquí lo que tengo es, en el tiempo cero empieza el pulso con 10. Va durante un segundo, claro, porque el 50% es un segundo. Y el otro 50% está en cero. Entonces él lo que hace es eso. Fíjate que el pulso lo que hace es, en un periodo de 2 segundos, aplica una vez durante la mitad del tiempo una fuerza de 10 newton, que fue lo que hicimos. De hecho, eso fue lo que hicimos. Entonces, esta es la fuerza externa. Si la quito, y ahora ya puedo mirar la posición. Entonces, fíjate que ahora la posición ya no es como inicialmente teníamos. Ojo que estamos simulando el caso cuando tengo un beta de 100. O sea, un beta de 100 sería, y el cita me dio 1.58. O sea, estamos hablando de un movimiento sobreamortiguado. O sea, que no debería oscilar. Ahora, ¿por qué está oscilando? Está oscilando porque tengo una fuerza. Tengo una fuerza externa y siempre la respuesta del sistema se va a acercar a la excitación externa que tenga. Fíjate que no es exactamente una onda cuadrada, pero sí es con dientes de sierra, o sea, cada cierto periodo hay una excitación. Y que cada cierto periodo es cada segundo, más o menos. Más o menos. Cada segundo. Entre este y este es más o menos cada segundo. Lógico que tendrá algún retraso del sistema y eso, ¿no? Pero en principio es así. Ese sería el comportamiento de la posición. Podríamos mirar, por ejemplo, velocidad también. ¿Cómo es la velocidad? O cómo es la aceleración de la masa. Claro, la aceleración de la masa tiene unas, ¿cómo se llama esto? Unas indeterminaciones o unas discontinuidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fuerza abruptamente está en 10 y después cae a 0, ¿vale? Esto no es muy conveniente de tener estos picos en las aceleraciones porque producen fuerzas inerciales grandes. Pero bueno, como es un ejemplo para usar la herramienta y ver qué se mira en un sistema mecánico básico, pues por ahí va. Fíjense que de una forma muy fácil pasamos de analizar un sistema masa, resorte, amortiguador sin fuerza a un sistema que sí tiene fuerza. Y de hecho la ventaja que tiene Simulink es esa. Aquí podemos colocar lo que usted quiera. Por ejemplo, podríamos colocar un generador de función seno. Lo que es este. Y aquí pues podríamos colocarle la amplitud de la función, la frecuencia de excitación, la fase. ¿Sí? O si no quieres, por ejemplo, un pulso, pero si quieres una rampa o un pulso un poco modificado. ¿Vale? Un tipo rampa, ¿vale? Que tiene una pendiente, un tiempo inicial, un tiempo final. O cualquier fuerza que tú quieras. De hecho, esa fuerza puede ser una combinación. Si sumas un pulso con un seno o con una rampa, tú lo puedes sumar. Por ejemplo, aquí colocándole una suma. ¿Vale? Y puedes sumarlo. Entonces, ahí se abre un mundo de oportunidades, ¿vale? A la hora de modelar sistemas, se abre un mundo de posibilidades porque ya yo puedo colocar un montón de fuerzas y voy a saber cómo se comporta el sistema, ¿vale? Sobre todo para sistemas complejos viene muy bien. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a hablar sobre, bueno, voy a eliminar esto primero. Vamos a seguirle colocando 0 aquí.
Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar qué pasa por ejemplo, bueno, perdón, ahí me equivoqué, no la quería borrar. Vamos a colocarle una función seno a la fuerza. Perdón. Vale, vamos a colocarle una función seno, un generador de funciones seno como fuerza externa. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la frecuencia de excitación de la fuerza externa, o sea, de la fuerza externa, la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural? ¿Qué le pasa al sistema? Pues vamos a verificarlo aquí de forma muy rápida. Ya el video está quedando un poco largo, pero bueno, hay que explicar lo que hay que explicar, ¿no? Por ejemplo, aquí una amplitud de 10 estaría bien. Y la frecuencia podemos colocar lo que sea. Fíjate que aquí en este caso, nosotros sabemos, por ejemplo, que la frecuencia natural del sistema es 3.1623. Yo voy a colocar una frecuencia de 0.5 primero, 0.5. Una frecuencia muy bajita. Fase 0, o sea, el ángulo es de fase 0 y todo lo demás así. Amplitud 10 y frecuencia 0.5 radianes sobre segundo. Ya está. Si simulamos, vale, tenemos que simular más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos simulando 10 segundos y la fuerza, o sea, la frecuencia es muy baja, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, nada, aquí vamos a simular, no sé, 50 segundos, ¿vale? Vale, y volvemos a abrir el Data Lawyer. Esto lo quitamos. Bueno, esto habría que guardarlo primero, no sé si lo guardo, lo ejecuto y lo abro. Vale, ahora. Vale, entonces fíjate que esta es la fuerza externa que está actuando y la posición sería más o menos esa. La posición sería de este tipo. Entonces inicia un poco en estado estacionario, transitorio, o sea, se tiene que acomodar las condiciones iniciales, pero ya luego se enfasa con la fuerza externa. Fíjate que en este caso es estable. ¿Por qué? Porque la amplitud de oscilación es básicamente la misma. Esto ocurre primero porque la fuerza externa aplicada es de 10 newton y oscila de forma sinusoidal, pero la frecuencia es tan baja que no afecta el sistema en sí. Entonces lo que les quería mostrar, y la solución es esta, o sea, el sistema oscila de esta forma. Al inicio tiene un transitorio y ya después se acomoda a la frecuencia de la excitación externa, que es lo que dice la teoría. Lo que les quería mostrar era una cosa, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros la frecuencia de excitación de esa fuerza se la colocamos como 3.1623? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, 3.1623. O sea, la frecuencia de excitación de la fuerza va a ser exactamente igual a la frecuencia natural. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que dice la teoría. La teoría dice que cuando hay poco amortiguamiento, el sistema puede colapsar. En nuestro caso, que no es nuestro caso, porque en nuestro caso tiene bastante amortiguamiento. Acuérdate que el beta está en 100. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces la fuerza externa sigue siendo esa, ya la frecuencia es mayor, si ves. Ya en 50 segundos hay más veces aplicada la fuerza, porque es una frecuencia más grande, y la posición pues sería de este tipo. Fíjate que en este caso sigue siendo estable, o sea, la amplitud que alcanza acá el sistema
no cambia en el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el amortiguamiento es tan grande que absorbe toda la energía que se genera extra del fenómeno de resonancia o del fenómeno que podría ocurrir si existiera resonancia. Sin embargo, como de esto se trata de estos modelos, de probar qué pasa, vamos a bajarle el beta. El beta crítico es de 63, entonces lo vamos a bajar muy bajito, por ejemplo 5. Lo guardo y lo ejecuto. Y ya con esto finalizamos este video, que está un poco largo, pero la idea es que ustedes vean todo lo que se puede explorar una vez ya tienes armado un modelo, ¿vale? Y qué mirar, qué no mirar. Aunque creo que queda faltando alguna cosa, ahora miramos a ver. Claro, ya allí tengo un sistema masa resorte amortiguador que le estoy aplicando una fuerza externa cuya frecuencia de aplicación o de excitación es igual a la frecuencia natural para un coeficiente de amortiguamiento muy bajo. Entonces fíjate que aquí sí ocurre un poco, lo que pasa es que habría que simular más o bajarle más el coeficiente. Ocurre lo que se sabía que iba a ocurrir. Fíjate que al inicio la amplitud crece. Aunque ya después se mantiene constante, pero crece. ¿Vale? Que eso puede estar asociado a fenómenos de resonancia. En resonancia, la frecuencia de excitación tiende a crecer, ¿vale? Aquí se estabilizó, aunque se estabilizó entre comillas, porque fíjate que sigue creciendo un poquito, muy tenue, pero sigue creciendo un poquito. O sea, muy pausado, va creciendo pero muy lentamente. Eso se puede usar sencillamente, prácticamente colocándole un beta de 0. Ahí ya sí debería ocurrir o se debería ver claramente el fenómeno de resonancia, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Ya ahí sí se descontroló todo. Fíjate, esta es la fuerza externa. Vamos a colocar la fuerza externa en verde. Entonces, la fuerza externa es constante. Fíjate que la fuerza externa es constante. No amplifica no cambia su amplitud. O sea, la fuerza que se le mete al sistema siempre es la misma. Sin embargo, el sistema comienza oscilando poco y va aumentando, va aumentando, va aumentando y seguiría aumentando hasta infinito. Fíjate que esta curva que se ve aquí es claramente un fenómeno de resonancia. Entró en resonancia. Entonces, la resonancia es un fenómeno que ocurre cuando los sistemas mecánicos vibran a la misma frecuencia natural del sistema o a una de las frecuencias naturales del sistema y su amortiguamiento es muy poco, como pasa en las estructuras civiles, ¿vale? Que los amortiguamientos anteriormente se hacían, bueno, la mayoría de estructuras civiles no tienen muy poco amortiguamiento. Por eso es importante verificar siempre las frecuencias naturales. A ver si queda algo pendiente para finalizar el video. Yo lo que iba a explicar. Bueno, sin más, pues gracias por su atención y creo que está explicado la mayor parte de lo que quería explicar. La idea es seguir con otros videos de otros sistemas mecánicos, también explicar el modelo analítico y por último implementarlo en Simulink. Gracias.